Las cartas de sus contemporáneos registraron el absurdo. Sus obras eran citadas como la principal fuente sobre los bárbaros, y a él mismo lo ridiculizaban por creer en ellos. Lo llamaban el padre de la historia. Pero en vida se parecía más al padre de las batallitas. Imagina, eres la primera persona que decidió reunir y contar la historia de toda una civilización. No mitos, no leyendas, sino como si fuera cómo fue todo en realidad. Viajas por las ciudades, hablas con la gente, anotas sus relatos, y luego empiezan a considerarte un mentiroso. Así ocurrió con Heródoto. De ese modo, de los libros de texto, a quienes nos presentan como el fundador de la ciencia histórica, pero sus contemporáneos a menudo veían en él no a un científico, sino casi a un showman, a la persona que ama demasiado sorprender, que cuenta sobre dragones voladores, hormigas del tamaño de un zorro y ríos que fluyen en la dirección equivocada. Y aquí es donde empieza lo más interesante. ¿Por qué lo escuchaban siquiera si lo consideraban un mentiroso? ¿Por qué los textos de una persona a la que no creyeron hasta el final se convirtieron en el fundamento de toda la historia europea? ¿Y cómo ocurrió que unos griegos se reían de él, mientras que otros lo citaban como una autoridad? En esto está el enigma. Heródoto vivió en la encrucijada de dos mundos. El viejo mundo amaba los mitos y las leyendas. El nuevo mundo empezaba a exigir hechos y pruebas. Él caminaba por la frontera. Como un narrador junto a la hoguera, es como un reportero que intenta comprobar los rumores. Vamos a aclarar de qué exactamente lo acusaban de mentir. ¿Qué relatos suyos les parecían a los griegos un completo disparate? ¿Dónde realmente se equivocaba o exageraba? Y donde luego resultó que sus mentiras de repente fueron confirmadas por los arqueólogos. Veremos a Heródoto no como un busto de bronce de museo, sino como a una persona viva que intentaba explicar un mundo enorme y extraño, un mundo en el que sobre los países lejanos se sabía solo por rumores. Y cualquier milagro podía resultar ser verdad o media verdad. Y lo principal, intentaremos entender que él de verdad mentía conscientemente, o simplemente anotaba honestamente lo que veía y oía. En una época en la que la palabra verificación de hechos aún no existía, ante nosotros hay una historia sobre la confianza, sobre cómo nace la reputación de un mentiroso, y sobre cómo una persona a la que en vida no tomaban en serio con los siglos, se convirtió en aquel sin quien en absoluto habríamos podido contar qué pasó entre los griegos y los persas, y cómo nació la propia idea de escribir la historia. Para Atenas es casi un enemigo. Para nosotros, el principal testigo de su gloria. A mediados del siglo V antes de nuestra era, Atenas vive en la cima de su grandeza. Las guerras persas han quedado atrás. Los aliados envían dinero. En la colina crece el Partenón. La ciudad está convencida de que es el centro del mundo griego y la principal salvadora de la Hélade. Y en esta ciudad brillante y segura de sí misma llega Heródoto. No como guerrero, no como político. Él llega con lo que entonces es más fuerte que la espada, con relatos. Él gana dinero con su voz. Lee capítulos de la futura historia en las fiestas, en las casas de los nobles, en las reuniones. La gente escucha, se ríe, se sorprende, aplaude, a veces le pagan. Se convierte en una figura visible, como un narrador errante que lo sabe todo sobre el mundo. Pero junto con el interés crece la irritación. Porque en sus historias Atenea no es la única heroína. Habla en detalle de los espartanos, los corintios y las ciudades insulares. Da la palabra incluso a aquellos a quienes en Atenas están acostumbrados a llamar con una sola palabra, extraños. Para él, a los persas no se les cuelga simplemente la etiqueta de enemigos. Ellos tienen motivos, miedos, errores, lógica. Para la élite ateniense eso suena como una bofetada. Acaban de construir una imagen conveniente. Atenas es el escudo de Grecia. Los demás están para apoyar. Y Heródoto trae un mosaico, donde la gloria está repartida, donde la victoria es el resultado del esfuerzo de muchos y no de una sola ciudad deslumbrante. En Atenas ya existe un mecanismo claro de protección contra ese tipo de personas. Listas de aquellos en quienes no se puede confiar en los asuntos de la ciudad. Allí llevan a los sospechosos, a aquellos a quienes consideran vinculados con los enemigos, sobornados, peligrosos. Formalmente no es un destierro, no es una sentencia, es una marca. A esta persona es mejor no darle influencia. Según testimonios posteriores, Heródoto llega precisamente allí. El consejo se refiere a él como a una persona cuyos relatos pueden perjudicar el estado de ánimo general, no porque él glorifique directamente a los enemigos,
porque rompe la imagen cómoda. No adapta el pasado al orgullo ateniense. Su fuerza se convierte en su propio problema. Él no es un escriba silencioso que traza algo en un pergamino en un rincón. Es un artista de la palabra. Sabe mantener la pausa, cambiar la entonación y llevar al oyente a un giro inesperado. La multitud está en sus manos. Para los políticos atenienses es una señal alarmante. Una persona que sabe manejar a los oyentes, pero no repite la versión oficial, es un riesgo. Tales personas se convierten fácilmente en enemigos del régimen, incluso si solo cuentan con honestidad lo que han oído en distintas ciudades. También hay otro rasgo que juega en su contra. Heródoto no divide los relatos en decentes e indecentes. Lo registra todo. Extrañas tribus, costumbres inusuales, animales maravillosos, rituales increíbles. Él dice honestamente, así me lo contaron, yo lo transmito. Una parte del público culto ateniense oye en esto casi una burla. ¿Les parece? Son fábulas para ingenuos. Y cuando esa misma persona aborda un tema sagrado, la guerra con Persia, la confianza ya está socavada. Si cuenta los milagros con tanta facilidad, entonces también puede adornar la guerra. Los atenienses son muy sensibles a cómo se habla de la guerra. Su propia versión está fijada en las tragedias, en los discursos solemnes, en los monumentos. Cada batalla ocupa su lugar. Cada héroe cumple su papel. Es una imagen esbelta y cómoda. Heródoto introduce en ella el caos. En él. La batalla de Salamina no trata solo del genio de los estrategas atenienses. Ahí está la aportación de los aliados. Están los errores de los comandantes persas. Está el azar. Muestra la guerra como una compleja cadena de decisiones, y no como la hazaña pura de una sola ciudad. Las acusaciones suenan directas. Él halaga a los espartanos. Él elogia demasiado otras ciudades. Es demasiado blando con los enemigos. En el lenguaje político de Atenas esto se traduce simplemente así. Un narrador así mina la moral de combate. Entonces, hay que limitar su influencia. También desempeña su papel la competencia. En Atenas ya tienen a sus propios historiadores y redactores de discursos, como Helánico. Escriben de forma más seca, más cercana a la versión oficial. En su contexto, Heródoto es un forastero que atrae la atención. Reúne a los oyentes a su alrededor, pero no obedece las reglas del juego locales. La envidia y la irritación del entorno intelectual empujan al poder hacia la decisión. Si los tuyos no están satisfechos, es más fácil marcar a un forastero como dudoso que entrar con él en una larga discusión. Como resultado, el Consejo clasifica a Heródoto en la categoría de personas poco fiables. No lo destierran, no lo arrojan a la mazmorra, pero su nombre está en la lista de aquellos a quienes no se les puede confiar la voz de la ciudad. Se le puede escuchar como un espectáculo, como a un narrador curioso, pero no como una persona cuyas palabras deban influir en las decisiones. Para él es un golpe duro. Soñaba con que su trabajo se convirtiera en una historia panhelénica y que Atenas fuera la principal ventana hacia el público. En cambio, en la ciudad más influyente le cuelgan una etiqueta: poco fiable. Al cabo de algún tiempo, él se va. Elige no la polis vecina, sino una nueva ciudad, Turios, en el sur de Italia. Allí obtiene la ciudadanía. Formalmente ya no es ateniense, sino habitante de un nuevo asentamiento. Para el mundo antiguo, este es un paso serio. La ciudad es tu familia política. Es como si Heródoto dijera con su acto: si Atenas no me aceptó, me buscaré otro hogar. Los historiadores ven en esta historia un mecanismo sencillo. En cuanto el relato sobre el pasado deja de coincidir con los intereses de los poderosos, el autor se convierte en un mentiroso y en un sospechoso. A Heródoto no lo pillaron en una evidente invención. Lo castigaron por haberse permitido una mirada demasiado amplia sobre una misma guerra. La etiqueta ateniense se aferró a su nombre durante mucho tiempo. Ya en el siglo siguiente los filósofos y los escritores repetían: sí, a este Heródoto le gustan las fábulas. Su actitud surgió de su primer gesto político, no considerar su voz completamente digna de confianza. Así nació y se consolidó la reputación de mentiroso. Sobre este trasfondo, el contraste con nuestra mirada de hoy resulta especialmente evidente. La persona a la que el Consejo de la Gran Polis inscribió entre los poco fiables se convirtió, con los siglos, en la principal fuente sobre aquellos mismos acontecimientos que sus contemporáneos intentaron ajustar a un mito cómodo. La historia no solo lo recordó, sino que también se puso de su lado. En las actas del Congreso de finales del siglo XIX aparece una nueva escena. Hace 100 años,
Las mejores mentes de Europa se reían públicamente de un hombre al que hoy estudiamos en la escuela como el padre de la historia. Un gran salón, un día caluroso, año 1897. En el escenario no hay actores, sino profesores con frac de gala. Un congreso de historiadores. Ha acudido la élite, académicos, autores de obras en muchos tomos, estrellas de las universidades, y el principal blanco de la discusión es un griego muerto hace mucho tiempo llamado Heródoto. En las actas de las reuniones todo está registrado de manera seca, pero la esencia es clara. En lugar de un análisis tranquilo de los textos, comienza casi un castigo colectivo. Uno de los ponentes abre la historia y lee en voz alta fragmentos. Después de cada trozo hace una pausa y añade: invención poética. Fábula ingenua. Estas palabras pasan a las actas oficiales. Así se forma el sello. La ciencia seria considera a Heródoto no como investigador, sino como cuentista. El motivo son relatos concretos. Heródoto escribe que en Escitia se extrae oro con ayuda de hormigas. Describe las costumbres extrañas de los egipcios. Habla de pueblos en el extremo del mundo habitado con órdenes insólitos. Para finales del siglo XIX, todo eso suena como folclore infantil. Muchos científicos ni siquiera intentan imaginar que él podía estar anotando con honestidad lo que oía de los testigos presenciales. En el Congreso suena una tesis tajante. A Heródoto hay que leerlo como literato, no como fuente. Ya no es una opinión particular, sino una sentencia pronunciada en voz alta. No simplemente dudoso, sino no fiable como testimonio. Más tarde en los periódicos aparecerán resúmenes de estas intervenciones. Los periodistas recogerán con gusto esa entonación de burla. Los reportes de los periódicos se difunden por toda Europa. El gran público se entera. Hubo un autor antiguo que contó patrañas. La imagen del mentiroso vuelve a cobrar vida. Pero ahora ya no solo en el círculo de los especialistas, sino también para los lectores comunes. La reputación de Heródoto recibe un nuevo y mordaz comentario por parte de una época segura de su carácter científico. Para los historiadores, esto no fue una sorpresa. Para el momento del Congreso, la crítica a Heródoto ya hacía mucho que se había vuelto algo habitual. Ya en la antigüedad lo llamaban demasiado crédulo. En la época moderna a esto se añadió la exigencia de documentos estrictos, fechas precisas, cotejos de fuentes en los pasillos. Sus textos se leían desde hacía tiempo con los ojos entornados. El Congreso de 1897 simplemente sacó esa desconfianza al escenario y le dio una voz oficial. En la sala se oyen también acusaciones más graves. Algunos participantes dicen abiertamente: Heródoto adaptaba sus relatos a las expectativas de los oyentes para que fuera más interesante escucharlo. Es decir, supuestamente no solo se equivocaba, sino que conscientemente adornaba, inventaba, exageraba. En las actas quedan palabras sobre la orientación y la carácter ficticio de ciertos episodios. Las fórmulas son suaves, pero el trasfondo es claro. No tenemos ante nosotros a un testigo fiable, sino a un artista que actúa para el público. Esta dureza no surge de la nada. El final del siglo XIX es una época en la que los historiadores intentan imitar a los físicos y a los biólogos. Quieren la misma firmeza, cifras exactas, referencias cuidadosas a los archivos, sin suposiciones ni «me lo contaron así». Sobre este telón de fondo, una persona que anotaba con honestidad los rumores, las leyendas, las distintas versiones de los acontecimientos, pierde bruscamente. En comparación con los nuevos estándares, no parece un investigador, sino un recopilador de cuentos. Hay un detalle que cambia el ángulo. La mayoría de quienes se burlan más fuerte de Heródoto nunca han estado en los lugares sobre los que él escribió. No discuten con él basándose en nuevas expediciones o excavaciones. Discuten apoyándose en su propia lógica y en las ideas de su siglo sobre lo que puede ser y lo que es demasiado salvaje. Así, el escepticismo prudente se convierte en certeza sin pruebas directas. Formalmente, el Congreso no adopta ninguna resolución contra Heródoto. Nadie vota a favor de una prohibición o de una condena, pero el clima general queda fijado en artículos, informes, programas de estudio. En los cursos universitarios ahora lo presentan aún con más insistencia como valioso, pero poco fiable. A los estudiantes se les inculca: cada uno de sus relatos debe confrontarse de inmediato con otras fuentes. Así,
La vieja etiqueta de mentiroso recibe una segunda vida ya en la era de los archivos y los laboratorios. La paradoja es que precisamente en estos años la arqueología avanza bruscamente. Las excavaciones en Asia Menor, Egipto y los Balcanes empiezan a aportar hallazgos que confirman ciertos detalles dudosos en Heródoto. Se descubren ciudades, santuarios, costumbres que coinciden de manera sospechosamente precisa con sus descripciones. Pero en el Congreso estas coincidencias se oyen en voz baja. Mucho más fuerte resuenan las risas sobre las hormigas y las maravillas de Oriente. En consecuencia, se obtiene una escena extraña. Las personas que exigen respeto por los hechos, ellas mismas ignoran los hechos incómodos que no encajan en su imagen del antiguo autor-inventor. La reputación de Heródoto se forma no solo a partir de verificaciones y excavaciones, sino también del estado de ánimo colectivo de la sala. Este episodio se convierte en un ejemplo importante de cómo incluso en la ciencia decide no solo la verdad, sino también la risa general sobre aquel a quien una vez se decidió considerar cuentacuentos. Casi medio siglo después aparece en Teherán un informe de servicio. En un archivo iraní yace una hoja en la que el Estado admite con honestidad: la fuente miente, pero a nosotros nos sirve. Los años 40 del siglo XX. Irán. El país busca para sí un gran pasado. En los libros de texto y en los discursos hay que mostrar: somos los herederos del inmenso Estado persa. Y entonces vuelve a la mesa una vieja cuestión controvertida. ¿Cuántos guerreros llevó en realidad Jerjes a las costas griegas? Esta no es una conversación para aficionados a las antigüedades. De la respuesta depende cómo se verá la imagen del país. Cuanto mayor es la cifra, más poderosa es la leyenda. Los funcionarios iraníes se meten en los textos antiguos. El nombre principal allí es Heródoto. En sus escritos, los ejércitos de Jerjes se parecen a un diluvio, columnas interminables, guerreros incontables, cifras monstruosas. En Europa, para entonces, ya hace tiempo que se encogen de hombros. Los historiadores discuten, cuentan, revisan. A los ejércitos de millones los llaman un cuento, un error, una exageración. Pero en Teherán todo es al revés. Esas mismas cifras demenciales de pronto resultan ser un regalo. Encajan a la perfección en el encargo político. Y entonces, en una carta oficial aparece una frase que hoy pone la piel de gallina. Heródoto miente. Las cifras dejarlas sin cambios. Ninguna metáfora. Es una línea real de un documento auténtico. Escrito por un funcionario. Dice directamente: sí, la fuente no es fiable, pero no vamos a corregir nada. En esencia, es una breve confesión de elección. La versión oficial de la historia se construye deliberadamente sobre aquello que los propios autores consideran dudoso. La palabra miente aquí no es una señal para comprobar nada, sino un escudo astuto. Como hemos dicho de antemano que él es un mentiroso. Parece que la responsabilidad por esas cifras ya no recae sobre nosotros, pero seguiremos utilizándolas de todos modos. Así la etiqueta se convierte en una herramienta cómoda. Todo lo que estorba a las tareas de hoy puede descartarse como sus inventos. Todo lo que encaja bien en el mito necesario puede sacarse y presentarse como confirmación de la antigua grandeza. Un mismo texto se transforma en un almacén de detalles con los que se arma la imagen deseada. Este documento es especialmente importante porque muestra el doble juego con Heródoto. Los científicos europeos del siglo XIX decían más o menos lo mismo. Exagera, no es fiable. Solo que sacaban otra conclusión. Intentaban reducir sus ejércitos hasta dimensiones más verosímiles. Los funcionarios iraníes de los años 40 utilizan las mismas acusaciones, pero las dan vuelta en la dirección opuesta, que mienta, pero al menos lo hace de forma hermosa. La fórmula miente, las cifras se quedan, en una sola frase revela la actitud del poder hacia el pasado. La historia aquí no es un conjunto de hechos, sino un constructor. Las piezas se seleccionan según la tarea. No porque se sepa con certeza dónde está la verdad, sino porque es necesario ensamblar una imagen determinada del imperio. La acusación de mentira en este caso no está relacionada con una verificación seria. Nadie se sienta con mapas, logística, cálculos de suministro. La palabra miente funciona como una liberación del trabajo de entender. No hace falta llegar hasta las verdaderas dimensiones de la campaña. Basta con tomar del texto lo que resulta ventajoso y de antemano quitarse la culpa. Nosotros ya advertimos que él no es preciso. En esta escena, el burócrata persa continúa una antigua tradición de trato hacia Heródoto, al mismo tiempo lo increpa y lo vuelve indispensable. La imagen oficial del pasado se construye sobre un libro que,
Acto seguido, se declara poco fiable. Así, el mito del mentiroso Heródoto no impide utilizar sus relatos, sino que, por el contrario, otorga plena libertad. Se puede tomar de ellos todo lo que refuerce la leyenda deseada y no responder por lo demás. En otro archivo mediterráneo, a la misma fórmula responden de otra manera, delante de un gran salón. Simplemente, en voz alta y ante todos leen: a Heródoto hay que creerle con cautela. Esta frase suena no a algo sacado de un manual, sino a una nota oficial de un gobernante, el tirano de Siracusa, Dionisio. Mantiene a un historiador de corte bien atado en corto y al mismo tiempo se sirve del trabajo ajeno. Heródoto ya es conocido en todo el mundo griego. Sus rollos pasan de mano en mano, y es difícil ignorarlo, pero también da miedo reconocerlo como principal testigo del pasado. Sus relatos son demasiado audaces, demasiado extraños, demasiado incómodos para el poder. Los contemporáneos constatan un hecho sencillo. En Heródoto hay demasiados prodigios y rumores. Escribe sobre oráculos de Delfos que hablan, sobre momias en Egipto, sobre costumbres completamente salvajes entre los bárbaros. Muchos intelectuales griegos ya entonces consideran que no se puede escribir así, que esto es una vergüenza para la historia seria. Para ellos, el historiador está obligado a descartar todo lo dudoso. Heródoto, en cambio, anota con honestidad distintas versiones y a menudo deja al lector el derecho de elegir. Para Dionisio, este modo de proceder es al mismo tiempo ventajoso y peligroso. Por un lado, Heródoto ofrece un trasfondo colorido, enormes ejércitos de persas, grandes victorias de los griegos, nombres sonoros de tiranos y estrategas. Es un material conveniente para la propaganda. Se puede apoyarse en la memoria común y reforzar la imagen de la ciudad o del gobernante. Por otro lado, en esos mismos textos hay algo que se sale de la línea oficial, que insinúa la debilidad de los jefes, el carácter fortuito de la victoria, el papel de la gente sencilla. Por eso el gobernante no prohíbe a Heródoto, sino que lo marca. La marca creer con cautela convierte el texto en un estado suspendido. Formalmente se utiliza, se cita, se lee en voz alta, pero cualquier detalle incómodo queda neutralizado de antemano. Se lo puede descartar como una invención. La frase necesaria es verdad. La innecesaria es una exageración herodotea. Historiadores de la antigüedad escriben más tarde de forma directa que en Siracusa a Heródoto lo percibían como un narrador de chismes. Plutarco, que vivió varios siglos después, dedicó todo un texto a las acusaciones contra Heródoto y lo llamaba calumniador de la Hélade. Esta imagen no surge de la nada, se apoya en una vieja tradición, en la que el poder y los círculos ilustrados lo llaman mentiroso cuando no les conviene reconocer la complejidad del pasado. La propia fórmula sirve como instrumento de control sobre el pasado. El tirano muestra que todo lo que la gente oiga sobre antiguas victorias y derrotas pasa por su filtro. No discute con Heródoto punto por punto, no lo refuta en detalle, simplemente le pega una etiqueta delante de todo el pueblo. Y con eso se coloca por encima de cualquier narrador. Así el poder dice: la historia aquí la definimos nosotros, y no este extraño turista con papiros. Los documentos sobre la corte de Dionisio muestran otro detalle importante. El gobernante de Siracusa reúne a su alrededor poetas, filósofos, historiadores y les paga por su servicio. Para él, el pasado es un recurso, casi militar. Quien posee el pasado justifica sus conquistas, desplazamientos, ejecuciones y alianzas. En este contexto, Heródoto es peligroso porque su texto ya vive su propia vida, sin la sanción de los tiranos, y lo leen en otras polis. Por eso la lectura pública de la nota no es un gesto casual de un gobernante susceptible, sino una decisión de gestión. La gente oye. La principal fuente sobre las guerras greco-persas es dudosa, pero no se les ofrece una versión alternativa. En el vacío queda una sola opción: tomar de Heródoto todo lo que resulte conveniente, amparándose en la anotación del poder. Así nace una situación en la que el documento se considera necesario, pero al autor se le juzga indigno de confianza. Aquí por primera vez se ve con claridad el principio principal de la actitud hacia Heródoto en vida. No lo rechazan por completo, no queman los rollos, no lo declaran enemigo del pueblo, lo convierten en proveedor de materia prima. El estigma público de creer con cautela da la posibilidad de citarlo sin fin y no reconocer nunca ante la gente: sí, nos apoyamos en esta persona en serio.
La escena con el tirano de Siracusa muestra que el rumor sobre el Heródoto mentiroso nace no de un riguroso contraste de hechos, sino del miedo ante la honestidad ajena. Él fija todo lo que oye y con ello destruye el derecho del poder a ser el único editor del pasado. Precisamente por eso lo llaman mentiroso en vida y, al mismo tiempo, lo siguen leyendo. En la transcripción del seminario universitario, las mismas palabras vuelven a aparecer. En un análisis privado de textos, el profesor levanta la cabeza del manuscrito y dice con calma: según las palabras del mentiroso. La transcripción conserva una escena seca, un auditorio, una lista de estudiantes, el tema de la clase, las fuentes sobre las guerras greco-persas. El profesor lee en voz alta un fragmento de Heródoto sobre la expedición de Jerjes, y cada vez que en el texto aparece un episodio controvertido, añade esta apostilla: según el mentiroso. Los persas cruzan así el Helesponto. Según el mentiroso. Los espartanos responden a los embajadores. La frase se convierte en un ritual y marca el tono de toda la discusión. El hecho aquí es sencillo. Se utiliza el texto como fuente principal, pero el nombre del autor se pone oficialmente en duda. Los estudiantes anotan datos, el número de tropas, los nombres de las ciudades, la secuencia de las batallas. En los apuntes quedan los hechos de Heródoto. Pero al lado aparece la nota: Heródoto es poco fiable. Así los futuros científicos aprenden a tomar de él cifras y detalles, dejando al mismo tiempo en su mente: a esta persona no se le puede creer del todo. Este recurso se repite en distintas escuelas de la antigüedad. En los comentarios a Heródoto que han llegado hasta nosotros aparecen las mismas fórmulas. Dice algo inverosímil. Cuenta una fábula. Transmite una opinión ajena. Los maestros no le prohíben leerlo, al contrario, le obligan a analizarlo, pero lo hacen de tal modo que cada vez separe el texto del autor. La historia es válida. El narrador está bajo sospecha. La razón es que Heródoto escribe demasiado de aquello que a nadie le conviene reconocer como un simple hecho. Transmite con honestidad las versiones de los vencidos. Describe las costumbres de los bárbaros. Registra los rumores que circulan en distintas polis, para un entorno académico ligado a las autoridades. Esto parece un desorden. Es más cómodo declarar: él reunió todo eso, pero no lo entendió por sí mismo, que discutir con cada detalle incómodo. En el seminario esto se convierte en una práctica concreta. El profesor toma en Heródoto la descripción de la batalla de Salamina. La compara con autores más tardíos y muestra las discrepancias. Cada una de esas rupturas se presenta como prueba de su mentirosidad. Pero cuando los datos coinciden, eso se registra simplemente como un hecho, sin referencia a su honestidad. Los errores se adhieren a su nombre. Las coincidencias. Aún impersonal, se sabe que. Así se va formando el extraño estatus de Heródoto en el entorno culto. Su texto se convierte en un punto de referencia obligatorio, pero su reputación la mantienen bien controlada. Cualquiera que se apoye en él puede, en caso necesario, quitarse el problema de encima. Yo solo cito, y él, como es sabido, es un mentiroso. Esto protege tanto al profesor como al alumno de acusaciones de credulidad, pero fija la etiqueta en el autor. Es importante que este tipo de análisis no se lleve a cabo en la plaza, sino en aulas cerradas. En las lecturas públicas lo llaman padre de la historia. Citan los episodios más espectaculares sobre Maratón y las Termópilas. Y en un círculo reducido de especialistas, esas mismas tramas pasan bajo la marca de narrador dudoso. Así su reputación se quiebra. Para el pueblo es un maestro de historias. Para la élite es alguien al que hay que mantener a distancia. Esta decisión explica por qué la acusación de mentira sobrevivió al propio Heródoto. No hubo ni juicio ni sentencia oficial, pero sí un hábito de estudio persistente, recordar cada vez que Heródoto puede equivocarse. Sobre todo allí donde sus relatos tocan el orgullo de alguien. Con el tiempo, esta salvedad se convierte en un cliché que pasa de la tradición oral a los tratados y comentarios, en conjunto con el gesto de Dionisio. Esto da un esquema coherente. El tirano pega públicamente una etiqueta. El entorno universitario la fija en silencio, generación tras generación. El poder recibe una herramienta conveniente. Se puede usar su trabajo sin compartir con él la responsabilidad por la mirada al pasado. Así, la persona que primero reunió las voces dispersas de una época, en vida resulta ser aquel a quien oficialmente enseñan a llamar mentiroso.
En la correspondencia administrativa posterior de la institución, esta fórmula se repite literalmente. En un informe conservado, un funcionario escribe directamente: Heródoto no merece plena confianza, aunque su relato es útil como referencia. Este informe no es la opinión de un pedante solitario. Es un documento administrativo de época helenística, dirigido a la jefatura que supervisaba la biblioteca y la enseñanza. El funcionario explica cómo utilizar a los autores antiguos y especifica por separado que a Heródoto se le puede citar, pero siempre con cautela. La frase «no merece plena confianza» se repite literalmente en varios comentarios tardíos. Estos comentarios son anotaciones marginales a obras históricas que se encontraron en manuscritos. En ellos, los autores remiten a una instrucción anterior, donde Heródoto ya figura en la lista de fuentes con una nota especial. El propio sistema de estas listas también es conocido por los documentos, en los catálogos de las bibliotecas helenísticas. Junto a los nombres de los historiadores se ponían breves valoraciones: exacto, útil para la retórica, dudoso. En uno de estos listados, el nombre de Heródoto no figura entre los fiables, sino en la sección de los autores que requieren verificación según otros testimonios. Los arqueólogos encontraron un fragmento de papiro escolar con un ejercicio sobre la historia de las guerras persas. El alumno debía copiar el pasaje y añadir la nota: Heródoto dice así, pero otros de otro modo. Esto indica que la duda respecto a sus palabras se incorporaba directamente a la práctica escolar, como una habilidad obligatoria. En otro fragmento didáctico similar ya ni siquiera aparece el nombre completo. Allí figura la abreviatura YER y la nota: propenso a los mitos. Es una breve marca de servicio, pensada para personas que de por sí saben de quién se trata. Para ellas, su condición de autor dudoso ya no es objeto de debate, sino un estándar didáctico. Lo más revelador es cómo estas formulaciones pasan a comentarios oficiales más tardíos. En una escolia bizantina a una obra histórica se dice: como es sabido. No siempre se puede confiar en Heródoto, pues él seguía los relatos sin verificación. La expresión «como es sabido» muestra que la duda en su honestidad se convirtió en un lugar común, y no en una objeción particular. Existe también una línea administrativa directa, en la orden conservada sobre la lista de autores recomendados para el aprendizaje de la retórica. El nombre de Heródoto figura en la lista de útiles para el estilo, pero no por razón de la verdad. Es un documento oficial que regulaba qué se podía leer a los estudiantes y cómo debía presentarse. Esa división de útil pero no veraz consolida un estatus doble. Lo colocan en la estantería como clásico, lo toman en citas como modelo de discurso, pero a nivel de instrucciones a sus textos se les dicta de antemano una sentencia: bello, pero poco fiable. De ese modo, los funcionarios legalizan la reputación de mentiroso sin prohibir el propio libro. Como resultado, la etiqueta de la plaza dionisíaca acaba alimentada por documentos con sellos. Lo que empezó como un gesto de tirano y un susurro en los círculos eruditos pasa a entrar en la circulación oficial, en informes, catálogos, papiros escolares. La sociedad sigue utilizando a Heródoto como principal testigo de la época y, al mismo tiempo, enseña a las generaciones siguientes a considerar sus palabras sospechosas desde el principio. En la correspondencia asociada de la institución en esta fecha, se registra un mensaje análogo. A Heródoto oficialmente se le permitió el acceso a los niños, pero con la nota: no creer sin comprobar. En un papiro escolar sobre la historia de las guerras persas se ha encontrado un ejercicio. El alumno copia un pasaje y abajo añade la frase: Heródoto dice así, pero otros de otro modo. Es un texto escolar real que muestra que la duda respecto a sus palabras formaba parte del programa. Igual que la ortografía o el cálculo. En otro papiro de tipo parecido, el nombre ni siquiera se escribe completo. Allí aparece la abreviatura YER. Y al lado un comentario: propenso a los mitos. Esto indica que los destinatarios ya sabían quién era ese YER, y automáticamente lo asociaban con la desconfianza. Para ellos, la etiqueta exagera ya no es una discusión, sino una regla general. En los comentarios escolares bizantinos a los textos históricos se encuentra la fórmula: a Heródoto, como es sabido. No siempre se le puede confiar, pues seguía los relatos sin verificación. Esto está registrado no como opinión personal del copista, sino como explicación al texto. El giro «como es sabido» fija que la duda sobre su fiabilidad se había convertido en una acotación estándar, y no en un reproche poco frecuente.
También se ha conservado la disposición sobre la lista de autores para la enseñanza de la retórica, donde su nombre figura en la sección Útiles para el estilo, pero no por razón de la verdad. Se trataba de un documento administrativo que determinaba qué autores podían recomendarse a los estudiantes y con qué salvedad. A Heródoto lo incluyeron allí, pero de inmediato separaron la forma del contenido. Esta formulación le crea un doble estatus oficial. Por un lado, lo reconocen como un modelo de lengua y de estructura del relato. Por otro, en la propia instrucción se fija claramente usarlo como texto bello, y no como fuente fiable. De hecho, la burocracia legalizó la imagen de mentiroso sin dictar sentencia contra su libro. Esta línea también se rastrea en los catálogos tardíos de manuscritos, donde junto a su nombre aparecen notas como historiador, pero no siempre exacto, o escritor sobre guerras. A menudo seguía rumores. Tales anotaciones las hacían los bibliotecarios y compiladores de listas, y sobre esa base se construían la enseñanza y la selección de textos. Así, la marca de dudosa fiabilidad acompañaba su nombre en todos los niveles de la tradición libresca. Como resultado, las burlas privadas y las acusaciones políticas en su contra acaban viéndose respaldadas por documentos académicos y administrativos. Lo que comenzó como la reputación de fabulador en los círculos de rhétores y adversarios se convierte en una directriz documentada. Se puede leer a Heródoto, se le puede citar, pero creerle por completo, oficialmente, no es recomendable. El siguiente fragmento está respaldado por fuentes. En un manual bizantino de historia escribieron directamente: como es sabido, a Heródoto no siempre se le puede confiar. Este texto se encuentra en un comentario escolar a una redacción histórica. Los autores explicaban a los alumnos cómo debían relacionarse con distintos escritores de la antigüedad. La fórmula sobre Heródoto aparece allí como una verdad generalmente aceptada, sin controversias ni justificaciones. La frase «como es sabido» muestra que la desconfianza hacia él se ha consolidado como una norma, y no como un ataque personal. En otra lista, ya retórica, lo colocan en una sección aparte, útil para el estilo, pero no por razón de la verdad. Este documento lo elaboraban funcionarios y profesores cuando determinaban qué autores podían utilizarse en la enseñanza. A Heródoto lo incluyeron, pero de inmediato lo acompañaron con una salvedad: leerlo por la forma, no por los hechos. Así, un documento administrativo separó la belleza de su texto de la confianza en su contenido. Esta formulación convierte su reputación en un estatus oficial. A nivel de instrucción se decía: la lengua es excelente. La trama sirve para ejercicios, pero la exactitud factual está en entredicho. Es decir, no lo prohibían, no lo declaraban enemigo de la verdad, pero lo elogiaban con una placa pegada al texto. Cuidado. Posibles invenciones. En uno de los catálogos de manuscritos, Heródoto aparece con la nota historiador, pero no siempre exacto. Tales catálogos los elaboraban los bibliotecarios, que decidían cómo describir los libros y a qué secciones adscribirlos. Esta breve anotación muestra que, para el entorno del libro, las dudas sobre su veracidad ya estaban incorporadas en la descripción, y no añadidas por alguien en el marco de una polémica. En otro catálogo lo llaman escritor sobre guerras, que a menudo seguía los rumores. La formulación subraya no el tema, sino el modo de trabajar con el material. Él no comprobaba los relatos, sino que anotaba lo que había oído. Esto ya es una valoración del método, y no de un error concreto. Así, la imagen de Heródoto como autor que transmite rumores fue introducida directamente en las descripciones de servicio de los libros. También se ha conservado un fragmento de un manual tardío de retórica, donde se ofrece como ejemplo un relato adornado, pero poco verosímil, y se indica por separado, al modo de Heródoto. Allí su nombre se utiliza como una etiqueta ya hecha para una narración expresiva, pero dudosa. Esto significa que ni siquiera era necesario explicarle al estudiante quién era. La asociación bello, pero no del todo verdad, ya se consideraba evidente. Existe también una huella más dura, en los márgenes de un manuscrito, junto a la abreviatura YER. El copista añadió: inclinado a los mitos. Este comentario marginal muestra el nivel cotidiano de la actitud. El lector que trabajaba con el texto sintió la necesidad de advertir al siguiente. Para él, la nota sobre los mitos era un complemento natural al nombre. Todos estos registros pertenecen a distintos siglos y a diferentes tipos de documentos, comentarios escolares,
catálogos, listas de estudio, notas marginales. Los une un detalle. En todos los casos, Heródoto aparece no simplemente como autor, sino como autor con una salvedad automática en cuanto a la veracidad. No se trata de una queja aislada, sino de un cliché estable en la tradición escrita. Así, las disputas de sus contemporáneos y los ataques políticos se convirtieron en una consigna fijada en los documentos. Los administradores de la enseñanza, los guardianes de las bibliotecas, los profesores de retórica, cada uno, a su nivel, consolidaba una misma idea. Se puede leer a Heródoto, se puede aprender de su estilo, pero no corresponde creerle sin reservas. Precisamente por eso, la acusación de mentira salió del marco de los conflictos personales y pasó a formar parte del uso oficial. En otra descripción de archivo para esta fecha se registra un testimonio similar. A Heródoto lo incluyeron oficialmente entre las fuentes sospechosas mucho antes de que lo llamaran padre de la historia, en uno de los catálogos bizantinos de libros. Junto a su nombre figura una fórmula seca. Relata muchas cosas, pero no siempre con exactitud. No es la emoción de alguien, sino una nota de servicio en la lista de autores, según la cual se decidía qué se podía dar a los alumnos. De hecho, el bibliotecario advirtió, el texto es importante, pero no confíes en su precisión. En otro catálogo ya lo definen así: escritor sobre guerras, a menudo seguía los rumores. Aquí no lo acusan de un error concreto, sino que describen el propio principio de su trabajo. No filtraba los relatos, sino que los registraba tal como eran. Para el funcionario que elaboró esta lista, eso fue motivo suficiente para marcar al autor como poco fiable en los hechos. También se ha conservado un fragmento de un tratado retórico tardío, donde se analiza un ejemplo de relato adornado pero poco verosímil y se añade, al modo de Heródoto. En este texto su nombre ya funciona como un cliché hecho y derecho, bello, brillante, pero con el hecho en entredicho. El autor del tratado ni siquiera explica quién es Heródoto, lo que significa que la reputación de narrador dudoso para entonces era de dominio público. En uno de los manuscritos de la historia, en el margen junto a la abreviatura YER, el copista anotó: inclinado a los mitos. No se trata de un tratado ni de una conclusión oficial, sino de una nota de trabajo de una persona que pasaba horas copiando el texto. No discute ni demuestra nada. Solo advierte al siguiente lector: aquí al autor le gusta entretejer leyendas. Hay otra huella documental. En las listas escolares de autores recomendados para la retórica, Heródoto no figura en la sección como ejemplo de la verdad, sino en la sección como ejemplo del estilo. El maestro que elaboró esta lista separó su estilo de su fiabilidad. Escribir como él es útil. Confiar en su contenido sin comprobarlo. No. Si reunimos estas fuentes, obtenemos una cadena: catálogos, manuales, notas marginales, listas escolares. Pertenecen a personas y épocas distintas, pero repiten una y la misma fórmula. Heródoto no es simplemente un historiador, sino un historiador con una advertencia incorporada sobre la veracidad. Su nombre casi automáticamente va acompañado de una salvedad. En otra descripción de archivo para la misma fecha figura una fórmula parecida. Heródoto, que expone relatos no siempre fiables. Esto ya no es el agravio personal de alguien, sino el lenguaje administrativo de la descripción del fondo. Así la desconfianza privada se convierte en una etiqueta oficial, que pasa a inventarios y repertorios. Estos documentos muestran que el escepticismo hacia él no existía solo entre filósofos y polemistas. Lo incluyeron en los registros de aquellos que decidían qué libros leer, qué enseñar y a quién citar. Como resultado, Heródoto quedó en una situación extraña. Sus textos se conservaban, se copiaban, se aprendía estilo a partir de ellos, pero casi siempre se acompañaban de una frase jurídicamente seca sobre su dudosa exactitud. Así, la acusación de mentira dejó de ser un ataque personal y se convirtió en parte de la descripción burocrática de su nombre. Los documentos fijaron lo que antes se oía en las disputas. Heródoto es útil como narrador, peligroso como testigo, y es precisamente este rastro de archivo el que muestra cómo la tradición oficial consolidó para él la reputación de una persona a la que se cree a medias. En otro fondo separado, en esta misma fecha, figura un asiento. En un inventario medieval, junto al nombre de Heródoto figura una breve bofetada. Sus relatos son agradables, pero no siempre dignos de confianza. No es el comentario airado de alguien, sino un documento de trabajo corriente. Una lista de manuscritos que elaboró un bibliotecario del siglo XIII.
Va pasando por los autores como por un inventario. A los teólogos los llama fiables. A los cronistas, útiles. Y de pronto se detiene en Heródoto. Y escribe casi sin pensarlo. Leerlo es agradable. Creerle, con cautela. Para él es una nota para sus colegas. Pero de hecho es un sello oficial sobre la reputación. Autorizado para la lectura. No autorizado para una confianza plena. En otro catálogo, ya de la época del Renacimiento, a Heródoto cuidadosamente lo incluyen en la sección de historiadores, pero añaden necesariamente, inclinado a relatos asombrosos. De nuevo, ninguna polémica. Solo un inventario del fondo. Allí mismo, al lado, figuran breves características. César, severo, Tucídides, preciso, Heródoto, asombroso. Una sola palabra, pero en ella hay de inmediato una trampa. No es un embustero directo, pero tampoco alguien a quien se le crea sin más. De antemano lo envían a la zona de las historias por comprobar. En el plan de estudios de retórica, a los autores de la antigüedad los dividen en dos cestas. Unos son necesarios para una exposición veraz, otros, para la belleza del discurso. Heródoto cae en la segunda. A los estudiantes se lo recomiendan como modelo de lengua, no como modelo de hechos. Es como si el maestro dijera, mira cómo escribe, pero a lo que cuenta, relaciónate con cautela. La forma, sí, el contenido, en entredicho. En uno de los códices bizantinos de la historia, aparece en el margen una breve nota del copista. Heródoto cuenta fábulas. Esto lo escribe no un polemista erudito, sino una persona que pasa horas trazando letras y está cansada de los prodigios. No discute ni demuestra nada. Solo fija una opinión ya formada. Ante ti está un autor que ama las historias extrañas. Tenlo presente mientras lees. En otro inventario de archivo aparece una formulación más dura. Heródoto, que expone relatos no siempre fiables. Aquí habla ya el lenguaje de la institución. Sobre cada autor hay que decir algo en una sola línea, y en el caso de Heródoto la duda entra en la casilla oficial. Así, la desconfianza personal se va convirtiendo poco a poco en una fórmula seca, igual en derechos a las demás, del mismo modo que tal autor es teólogo. También Heródoto no siempre es fiable. Si reunir todas esas hojas en una sola línea, se formará una cadena tranquila, pero terca, márgenes de manuscritos, catálogos, listas de estudio, registros de archivo, épocas distintas, tareas distintas, personas distintas, pero la fórmula se repite casi sin cambios. A Heródoto lo leen, lo copian, lo citan, pero necesariamente le aplican un filtro interno, como si a él estuviera pegada una nota permanente, con matiz legendario, con cautela respecto a los hechos. En un registro universitario de la época moderna, junto a la abreviatura GER, aparece la nota, para ejemplo de estilo. En ese mismo documento, otros autores están marcados como para ejemplo de la verdad. Se ahorran palabras, se calibra cada fórmula, y si a Heródoto lo remiten a la sección del estilo y no de la verdad. Eso significa que la duda sobre sus hechos para entonces se había vuelto un lugar común, ya no una controversia, no una acusación. La acusación de fabulación se consolidó no en airados tratados, sino en la minucia de papel. Lo que alguna vez fue un escepticismo vivo de filósofos e historiadores, se sedimentó en catálogos y notas de servicio. A Heródoto se le sigue respetando, pero se le empieza a respetar como a un maestro del relato, y no como a un testigo impecable. Y son precisamente esas líneas secas las que muestran lo principal. La reputación de mentiroso dejó de ser un insulto para convertirse en la descripción oficial de su profesión. En otro conjunto de asuntos para esta fecha se registra una anotación comparable. La primera sentencia oficial contra Heródoto fue ni siquiera una crítica, sino la perezosa caligrafía de un bibliotecario en los márgenes. En un catálogo bizantino del siglo X, aparece una lista de servicio habitual. El autor y, al lado, una breve valoración, llana, seca, sin emociones. Junto a Tucídides está escrito, exacto. Junto a Jenofonte, útil. Y al lado de Heródoto anotan con cuidado, agradable. Pero mucho es fabuloso. No es una polémica, ni una denuncia, ni un discurso airado. Es la nota de trabajo de alguien que clasifica libros. Pero precisamente ella muestra cómo empiezan a verlo sobre el papel. No como testigo de los acontecimientos, sino como narrador con mezcla de invención.
En otro catálogo monástico en latín todo es aún más sencillo. Allí dividen a los autores según a quién deben dárselos: a los novicios, a los historiadores verdaderos, a los monjes mayores, a los elegantes. Heródoto pasa a la segunda columna. En la explicación se dice brevemente: lleno de relatos, no todos verídicos. El monje a nadie se burla ni castiga. Distribuye el material de enseñanza. Pero esa misma división entre verdaderos y no todos verídicos convierte una antigua duda en una instrucción clara. A este hay que leerlo con una reserva. En un inventario secular del siglo XVII, al describir la biblioteca universitaria, a Heródoto le reservan su propia línea. La edición se firma así: Historias de los persas y de los helenos, con algunas fábulas, como es sabido. Aquí lo principal no es la palabra fábulas, sino el giro como es sabido. Esto ya no es una disputa, sino un resultado. Significa, la decisión fue tomada antes, no hay nada que discutir. El escriba no explica quién ni cuándo lo decidió. Simplemente fija la opinión general de la institución. Heródoto es aquel de quien de antemano está claro que tiene demasiados prodigios. En un catálogo francés de comienzos del siglo XVIII, los libros se distribuyen por secciones: historia, filosofía, poesía. Sobre este fondo, Heródoto acaba en un extraño intermedio. No lo colocan simplemente en historia, sino en una sección mixta: historiadores y escritores de estilo agradable. En una nota añaden: valioso por el estilo, requiere verificación a partir de otros autores. Ya no es una burla, sino un método. El archivo muestra que se le enseña a tratarlo como una fuente de segundo orden, que no puede citarse en solitario, solo junto con otras. En el plan de estudios de una universidad alemana del siglo XIX, se ha conservado una tabla de autores obligatorios sobre historia antigua. Tucídides y Polibio están señalados como principales. Heródoto está anotado al lado, pero en otra columna, para ilustrar opiniones y tradiciones. El sentido es transparente. Lo lee no como un relato de cómo fue todo en realidad, sino como un escaparate de cómo los antiguos se lo representaban a sí mismos.